Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí nuevamente les vengo trayendo un nuevo capítulo de Una Hora de Miedo con otras historias de terror. Pueden visitar mi otro canal donde encontrarán algunos tops, y otros temas interesantes, además de que muy pronto ahí comenzaré a publicar la cuarta temporada con nuevos videos con historias terroríficas, serán 13 videos con 3 historias por cada uno. El link de mi otro canal se encuentra como siempre en la descripción. Les mando saludos a todos mis suscriptores, en especial a aquellas personas que están saliendo en pantalla. Si quieren que los salude, solo denle con el pulgar arriba y comenten, ya que cada comentario es bien recibido, y es de gran utilidad para seguir mejorando día a día. Muy bien amigos, los dejo con las historias. It's equally valuable. Yes. Yeah. Con su... Yeah. La radio siempre fue para mí, lo que una pelota para un amante del fútbol, o una raqueta para un amante del tenis. La estática, las voces encajonadas, nítidas, la música. Todo. Amé, y aún lo sigo haciendo, todo lo que rodea a esos aparatos tan bien diseñados, tan útiles y tan bien valorados. Cuando apenas tenía 6 años, mis padres me regalaron una vieja y polvorienta radio. Lo primero que noté, recuerdo, fue la similitud de esta con un reloj de mesa. Imagínense ustedes la emoción que sentí en el momento en que comenzaron a brotar sonidos y palabras de aquel aparato. Había pertenecido a mi padre en su infancia, y aunque sus funciones se encontraban trastocadas, plantó en mí la semilla de la pasión. A los 15 años me compré, tras algunos meses de ahorro, vaya, cómo sufrí no tener dinero para golosinas o revistas, una nueva máquina. Mi propia radio. No era de última generación, ni tenía muchos más botones que la vieja Radionic, pero sí menos polvo, y era mía. La había visto en la vidriera de una tienda una noche de lluvia, y al instante me enamoré de ella. La quería, la necesitaba, la deseaba. La bauticé como Lucy, que proviene de Lucy in the Sky, White Diamonds, la primera canción que escuché en la vieja radio de papá. Instalé a Lucy en mi cuarto, a pesar de las molestias que les generaba a mis padres. Ellos trabajaban en casa y por lo general trataban de mantener la calma y el silencio durante todo el día, pero había deseado tanto a Lucy que no pude simplemente dejarla en el garaje. Ese no era un buen lugar para ella. Había ratas, telas de araña y quién sabe cuántas alimañas más. Se me crispan los nervios solo de pensar qué le podría haber ocurrido allí dentro. Al cabo de algunas discusiones acaloradas, ellos cedieron. Esos fueron días buenos. Aún no conocía a Lucas. Jodido imbécil. Lucas Mortés, era uno de mis compañeros de clase, lo que tradicionalmente se conoce como un amigo. Supongo que yo le agradaba porque tenía una de las nuevas Sega Genesis. Además, tenía los últimos, y más divertidos juegos. Vamos, por lo menos así lo pintaban las propagandas, y debido al éxito en ventas que supuso, imagino que así habrá sido. Él venía a casa y pasábamos toda la tarde juntos. Él en la consola, y yo en la radio. A mí no me gustaba la idea de perseguir, y corretear detrás de anillos, golpear oponentes hasta que su barra de energía se reduzca a la nada misma, o ganar la Copa Mundial en la máxima dificultad. Es probable que esa haya sido la base de la buena relación que mantuve con él en esos días. Él solo quería jugar. O eso es lo que yo creí, maldita sea. En el día más ventoso y encapotado de todo aquel invierno, Lucas fue a mi casa a pasar la tarde. En la primera hora de clase, me había mostrado un nuevo juego que había conseguido prestado, y tras su súplica me vi obligado a invitarlo. Vaya mierda. Si hubiese sabido qué pasaría, jamás lo hubiese dejado entrar. Jamás y nunca más, a decir verdad. No me caía del todo bien, a fin de cuentas solo era una compañía pasajera, un amigo que no mantendría si nos separasen de curso, pero estoy positivamente seguro de que no se merecía el triste final que tuvo. Vaya que no. Nadie se lo merece, ni siquiera el más inmundo y desalmado.
El viento soplaba fuerte, haciendo repicar los vidrios y estremecer a mi casa, un viejo mastodonte victoriano ahora ya sepultado debajo de un edificio de decenas de pisos. Más temprano que tarde, se comenzó a gestar una terrible y devastadora tormenta, que quedaría en la memoria colectiva de la ciudad como la más grande hasta la fecha. Copos de nieve del tamaño de pelotas de tenis se impregnaban al suelo y en derredor cuando se cortó la luz. Lucas, que había estado jugando sin percatarse de la magnitud de la tormenta, se volteó en mi dirección, reclamando una respuesta. Le señalé la venta que pendía al otro lado de la habitación, repleta de nieve. Él soltó un gruñido de furia, y lanzó el controlador de la consola que tenía en su mano al suelo con todas sus fuerzas. O por lo menos así lo creí yo en ese momento. Una de las teclas saltó, volando por el cuarto sin un rumbo fijo, estrellándose contra el suelo con un sonido hueco. Mi madre preguntó si estaba todo bien y, ¿por qué no? Contesté que sí. A las 6 de la tarde, la nieve se había acumulado en las calles. La profundidad era de 10 o 15 centímetros, cuanto menos, según lo que pude observar. Todavía funcionaba la red telefónica. La bendita red telefónica. Fue entonces cuando recibimos dos llamados, dos noticias. Distantes una de la otra, unidas únicamente por la desgracia en la que desencadenarían. La primera fue de los padres de Lucas. Se encontraban preocupados de su hijo, además de incapacitados para abandonar su hogar e ir a buscarlo. Pidieron a mi madre cobijo, y ella aceptó sin pensárselo 2 veces. Fue una buena mujer. Siempre lo fue, y estoy orgulloso de ella. La segunda, con seguridad la peor, llegó desde uno de los sanatorios privados de la ciudad, cuyo nombre no recuerdo. Mi padre había salido horas atrás al centro de la ciudad, y había sufrido un accidente. Mientras volvía, su auto se patinó en la carretera y se descarriló, cayendo por un pequeño risco. La enfermera que nos contactó dijo que no era algo de qué preocuparse, nada de qué temer. Él se encontraba estable, aunque debió permanecer algunos días en el hospital, reposando. Un frío helado recorrió mi cuerpo y me hizo temblar. Estábamos desprotegidos ante la impetuosa tormenta que afuera regía. Tuve miedo. Mucho miedo. Cuando oscureció recordé que mi radio también funcionaba con pilas. ¡Bingo! Grité, levantándome de mi cama, dirigiéndome al aparato. Lo revisé ante la mirada atónita de mi compañero. Tal vez si hubiese prestado atención a su comportamiento hubiese descubierto su latente miedo. Encontré la ranura de las pilas vacía. Pensé en el televisor y en su control remoto. Bajé al living dando trompicones irregulares, tropezando con muebles, revistas, e incluso pilas de ropa sucia en el camino. Volví, victorioso y con 4 pilas en mano, de la misma forma. Lucas aún me miraba anonadado. Él no entendió lo que sucedía hasta que introduje las pilas en la ranura. Pronunció unas palabras amorfas, carentes de sentido y significado. Por ese entonces lo entendí como un gesto de asombro, como un wow. Encendí el aparato con un golpe errático y un manto de estática cubrió la habitación. El sonido me tranquilizó. En Lucas provocó una reacción mucho más extraña, nerviosa. Empezó a gemir y a mover los brazos en todas direcciones. El sudor le empapó el rostro en un abrir y cerrar de ojos. Pedía que por favor parase ese ruido infernal, esas voces. Me quedé perplejo. No entendía a qué se refería, ni por qué lo decía. ¿Era acaso un juego? La idea de que alguien le temiese a la estática se me antojó imposible. Delirante, a decir verdad. Fue una escena fascinante. Ver enloquecer a una persona lo fue. Vi cómo sus ojos se contraían, y se agrandaban en largos espasmos. Cómo el sudor le recorría la frente, apelmazando pequeños mechones de cabello a su paso. Podía sentir su respiración, irregular y forzada, como también percibí su dificultad para hablar. De un momento a otro, Lucas se levantó dando tumbos. Se tomó la cabeza con sus manos y profirió un grito desgarrador. Sentí pasos en la escalera, acercándose. Mi madre, pensé. Me volteé hacia la radio para apagarla, pero una mano emergió detrás de mí, y se me adelantó. Giré en redondo, sorprendido, y vi cómo Lucas la tomaba, y la arrojaba por la ventana para hacerla callar. Elevé una maldición, aunque fue un esfuerzo inútil.
El estruendo que produjo el impacto del aparato con el suelo acartonado me dejó sin aliento, devastado. Un nudo se formó en mi estómago. Dejé escapar algunas lágrimas, que pronto se transformaron en largos raudales. Caí de rodillas a los brazos de mi madre, que entraba por la puerta. Lo último que vi fue la luz intermitente de una linterna reflejada en el techo. Me desperté en la habitación de mis padres en algún momento de la madrugada. Me ardía la cabeza como 1000 demonios. No recordaba qué había pasado. En la oscuridad escuché una voz, lejana y metálica. Recordé el triste episodio que había tenido lugar horas atrás, y al calor de una lágrima que recorría mis mejillas encendidas se me antojó antiquísimo. Me senté y volví a notar la voz, punzante. Venía de algún rincón de la casa. Traté de concentrarme y entender sus palabras, mas no pude. En cambio me levanté y traté de seguirla. Bajé por las escaleras, apretando algunos interruptores de luz por simple costumbre. En el primer piso caminé por el salón principal, el living y la cocina antes de llegar a la puerta del sótano. Ahí, la voz era más intensa. Parecía provenir, u originarse allí dentro. Tomé fuerzas y giré el gélido pomo, adentrándome en la habitación que descansaba detrás de él. Mientras bajaba las escaleras noté que una enfermiza luz roja iluminaba el sitio. Di un respingo, asustado, y estuve a punto de caerme, pero una extraña fuerza invisible lo impidió. Tras un instante descendí en el sótano. Anduve entre viejos estropajos, y algunas cajas antes de encontrar la vieja radio de mi padre. Envuelta en un halo de brillante luz roja, emitía un murmullo inaudible. En un principio creí que se trataba de alguna lengua muerta, pero cuando me acerqué, lo entendí. Solo repetía una palabra, y era mátalo. Incrédulo, me seguía rimando. Cuando estuve a menos de 1 metro, el resplandor se volvió más intenso, y la voz más audible. Ahora, su mensaje era más potente. Mátalo, él destruyó a Lucy. Mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Percibí un leve temblor en el suelo. Al mismo tiempo, un olor mefítico pareció emerger de las paredes, de en derredor. En ese momento, perdí el control sobre mí mismo. No recuerdo con detalle qué pasó. Algo, no sé qué, pero algo me poseyó. Subí las escaleras con una rapidez anómala, impropia de mi cuerpo. Cerré la puerta detrás de mí, y me dirigí al garaje. De allí saqué una afilada y bien ponderada tijera para podar el césped, que pendía decorosamente de una de las paredes laterales de la habitación. Le quité su ostentoso seguro de plástico y caminé, desencajado, hasta mi cuarto. A cada paso que daba sentía como se ensanchaba en mi rostro una sonrisa socarrona. La voz de la vieja radio le daba ritmo a mis movimientos. Abrí la puerta de mi habitación de un golpe, seco y tortuoso. Vi cómo Lucas se despertaba de un salto y me miraba. Vi cómo suplicaba por su vida, cómo lloraba, cómo sangraba. Recordar esto me entristece, genera en mí un fluctuante sentimiento de remordimiento. No fui más que un espectador, una desdichada marioneta, envuelto en ello por azares y designios de un destino desprolijo. Nunca quise que algo así sucediese. Moriría por olvidar y borrar todo lo que pasó aquella noche. Los gritos, la sangre, la nieve, la tormenta, la radio, el sótano, el resplandor. Todo. Los días posteriores al accidente, los olvidé casi por completo. Mis recuerdos se encuentran fragmentados en 1000 pedazos, si no es que más. Mi mente ha creado un bloqueo, o un qué sé yo qué, para no rememorar esa época. Últimamente he intentado recordar algunos detalles sin éxito, y quizás sea mejor así. Quizás sea mejor no recordar. De lo único que estoy seguro, es de lo que no pasó conmigo. No fui a la cárcel, ni a un reformatorio. Tampoco fui procesado ni investigado. No sé por qué, y es justamente eso lo que quiero saber, lo que quiero recordar. No entiendo cómo salí impune, cómo me salí con la mía. Mis padres llevan algunos años muertos, y no puedo preguntarles. Estoy aturdido. Mi frente está ardiendo, y mi cuerpo entero está temblando, entre espasmos y respingos. Y lo peor, es aquel susurro metálico y acartonado que comencé a escuchar cuando escribí las primeras líneas de este texto. Parece provenir del sótano.
Ocurrió un viernes de fiesta, en la casa del señor Martínez. Festejaban su último día de trabajo después de 40 años laborando en la morgue de la ciudad. Había llegado la ansiada jubilación. Aunque para muchos no representaba un trabajo agradable, él lo había desempeñado con gran dignidad todos esos años. Una morgue es un lugar en el cual se tejen siempre historias de terror, por su necesaria cercanía con los muertos. Aquella en la que trabajaba el señor Martínez, no era la excepción. Se dice que allí pasaban muchas cosas extrañas, pero el señor Martínez trataba el tema con discreción y a veces se permitía bromear respecto de las cosas de su empleo. El señor Martínez, por una u otra razón, demoró los trámites de su jubilación. No le hacía gracia la idea de dejar su plaza en Salubridad, pero tenía la opción de dejarla vacante a un familiar. Tenía 3 hijos. El menor llevaba varios años viviendo en Estados Unidos. Su hija Patty, casada y con 2 hijos, era ama de casa de tiempo completo. La única posibilidad era su hija Ana, quien a sus 39 años no había contraído matrimonio, y además no estaba en sus planes casarse. Era una mujer de carácter fuerte, un tanto hosca, y aunque no le entusiasmaba la idea de trabajar con muertos, pensaba que el empleo podría ser bueno, pues tendría un horario cómodo, y prestaciones atractivas. Así que se quedó con la plaza de su padre. Los primeros meses transcurrieron sin contratiempo. No tenía gran contacto con los cadáveres, pues estaba en la recepción, y a veces en el archivo. Llegó sin embargo, una temporada en que el personal escaseó, y fue necesario trasladarla a las mesas del sótano, a donde llegaban los cuerpos que aún no eran identificados. Allí, un médico forense y un ayudante practicaban las necropsias y Ana redactaba los informes. Cuando los cuerpos eran colocados en las gavetas refrigerantes, ella los marcaba, y ponía etiqueta en un pie de cada difunto. Desde niña sabía de qué se trataba, pues su padre les platicaba de su empleo. A veces le impactaba ver cadáveres deshechos o mutilados, o cadáveres de niños. Llegaba de todo. Un día llegó el cadáver de una chica de unos 18 años. Era una mujer hermosa, la habían encontrado muerta dentro de un vehículo en la carretera de Cuernavaca. Los padres acudieron a identificar el cadáver, y no aceptaron firmar la orden de autopsia. Le dijeron al médico que la chica había nacido con un problema cardíaco severo, su corazón creció en forma desmesurada, y sabían que la probabilidad de que muriera de infarto era prácticamente del 99%. El doctor tomó una placa radiológica de corazón y, en efecto, vio que el órgano estaba muy crecido. Luego comenzó a preparar un informe, como si en verdad hubiera hecho la necropsia. Era casi la hora de salida, y Ana, mientras esperaba el informe, pensaba en esa pobre chica, tan bonita y tan joven, que había terminado sus días sin pena ni gloria. Cuántas cosas le había faltado vivir, decir, soñar. Ana se sintió afortunada de estar viva. Minutos más tarde, el doctor concluyó el trámite y dio a Ana la etiqueta correspondiente al cadáver de la chica. Ya no había nadie en el sótano, y ella localizó el cuerpo en las gavetas y colocó una etiqueta en el dedo grande del pie izquierdo. Antes de cerrar la gaveta dirigió la mirada al cuerpo amoratado, se detuvo en el rostro, y miró esa cara con ternura. De repente los ojos de ese rostro casi angelical se abrieron. Ana, espantada, dio un grito, cerró de golpe la gaveta, y salió corriendo del lugar. Ansiaba encontrarse con alguien a quien platicarle lo sucedido, pero solo halló a los padres de la joven, lógicamente destrozados por la pena de haber perdido a su hija. Ana decidió no hacer comentarios, y se dirigió a la salida del edificio. Aquella mirada, y el llanto de los padres, la hicieron reflexionar. Lo único justo de la vida es que la muerte es igual para todos. Recreó en su mente la escena de los ojos de la joven fallecida, y sonrió al recordar algo que su padre decía con frecuencia. ¿Para qué me preocupo por ti, muerte, ahora que no estás, si cuando estés aquí ya no estaré? Al llegar a su casa, se acostó, y en cuanto cerró los ojos sintió un golpe de luz, y vio la cara de la chica. La escena se repitió varias veces en el curso de la noche, y al otro día despertó con tremendo dolor de cabeza, y no quiso ir a trabajar. Estaba cansada, y no se sentía bien. Tomó un medicamento para el dolor, y pasó en la cama el resto del día. Cada vez que intentaba dormir, retornaba la mirada de la chica, acompañada en estas ocasiones por la mitad de su cuerpo.
Entrada la tarde, estaba muy alterada por la falta de sueño y lo que su mente constantemente reflejaba. Logró dormirse, y las imágenes se hicieron un sueño recurrente. En cuanto cerraba los ojos experimentaba lo que mucha gente describe como la subida del muerto. Primero escuchaba un zumbido suave y de inmediato quedaba inmovilizada, y con taquicardia y solo podía mover los ojos. Se daba cuenta de lo que ocurría en su derredor, y la acometía una angustia desesperante. Después de unos minutos todo esto, como por arte de magia, desaparecía. Sentía los párpados pesados, y en cuanto los cerraba caía a un abismo negro interminable, y lograba percibir la sensación de vértigo al caer. Ana sabía que no estaba dormida. Escuchaba el televisor de sus papás en el cuarto de junto, y los ladridos de su perra, pero inexplicablemente seguía cayendo. Quería gritar o abrir los ojos, pero no podía moverse. Después de unos segundos quedaba suspendida en la oscuridad, y entonces la chica muerta aparecía, y se le acercaba flotando. La difunta la llamaba y ponía un pequeño libro en sus manos, sin que Ana entendiera qué significaba. Esto sucedió varias veces durante ese tiempo en que deseaba conciliar el sueño, y cada vez la joven aparecía más deshecha y calavérica. Eran casi las 3 de la mañana, y Ana se negaba a cerrar los ojos. Al fin el cansancio la venció, y se quedó dormida. Esta vez vio a la chica con el vientre abultado, totalmente desnuda, y con pedazos de carne desprendiéndose de su cara, y de sus manos, y dejando al descubierto parte de los huesos. No opuso resistencia, y observó a la joven totalmente descarnada y desfigurándose. La chica se acercó, y le ofreció nuevamente el librito. Ana extendió las manos, y lo tomó. Él me envenenó, me obligó a tomarlas, dijo la joven. Está en el colchón, ahora ya lo sabes. Ana abrió los ojos. ¿Qué significaba todo eso? Al día siguiente se fue a trabajar, y en la recepción vio el expediente de la chica. Deseaba encontrar la clave de lo que pasaba, cualquier cosa, pero no dio con nada que no supiera. Pensó que lo único que podía hacer era asistir al velorio de la chica, de modo que anotó la dirección y al salir del trabajo se dirigió al velorio. Era en una casa muy lujosa y elegante, ubicada en una zona exclusiva de la ciudad. Había mucha gente y Ana pasó inadvertida. Se dirigió a la sala que hacía las veces de velatorio, se acercó al ataúd abierto, y vio claramente cómo la chica abría los ojos. En mi cama, musitó la chica. Ana, muy asustada, retrocedió de un salto. Seguramente solo ella había percibido lo que sucedió, pues nadie más mostró alguna reacción. Ofreció sus condolencias a la madre de la chica y, entre asustada y aturdida, se sentó en un sillón de la sala para tomar un respiro y aclarar su mente. Junto a ella se sentó una niña como de unos 8 años que le dijo: «¿Tú eras amiga de mi hermana María?» «Algo así», respondió Ana. «¿Sabes?», continuó la pequeña, «la voy a extrañar mucho. Ella dejaba que me durmiera en su cama cuando me daba miedo la oscuridad. Mis papás viajan mucho, y ella me cuidaba, aunque, ¿sabes? Cuando ella lloraba, yo también. Pero no dejaba que me viera llorar, Mary creía que yo estaba dormida». Ana fijó su atención en un joven apuesto que montaba guardia junto al féretro. «¿Es tu hermano?», preguntó a la niña. «No, era el novio de mi hermana. Mis papás lo quieren mucho, pero a mí me cae mal». «¿Y por qué?». «Hacía llorar mucho a mi hermana. Además, siempre peleaban. Cuando mis papás no estaban, algunas veces venía por las noches, y siempre estaba gritándole. Yo le tengo miedo». Ana, tras escuchar la historia de la niña, que no paraba de hablar, se preguntó: «¿Qué hago aquí, con toda esta gente? Ni siquiera los conozco». Además, la insistente mirada del novio la estaba poniendo incómoda. Aunque no lo podía explicar, sabía que algo andaba mal. ¿Cómo averiguarlo? Pensó que era hora de retirarse. Se levantó y sin despedirse se dirigió a la puerta. Al cruzar la sala pasó cerca de una escalinata. Al pie había una serie de fotos familiares. Se detuvo a observarlas y escuchó la voz de la niña. «Nos encantaba divertirnos juntas. Mis papás nos llevaron a muchos lugares. ¿Quieres ver más fotos?». Ana aceptó y subieron. La niña abrió la recámara de su hermana muerta. «Pasa».
Vamos a cerrar la puerta porque si nos ven aquí me van a regañar. La niña se tiró al piso para sacar de debajo de la cama una pequeña caja de madera con fotos. La niña mostraba las imágenes, y Ana observaba el rostro sonriente de la joven difunta. Sentía que los ojos de la joven, aún en las fotos, querían decirle algo. Cuando terminaron de verlas, le dijo a la pequeña: es mejor que me vaya. No es correcto que estemos aquí. Ana guardó la caja de las fotos debajo de la cama, y cuando se inclinó pudo percibir en la orilla de esta, entre el colchón y la base, la punta de un librito. Lo sacó con cuidado, y con asombro vio que era igual al que la chica le daba en los sueños. ¿Qué hacen? Se oyó una voz irritada. Ana se incorporó rápidamente, y la niña salió corriendo. Era el novio de la chica, que tenía una expresión de molestia. Disgustado, no se parecía nada al joven atractivo que la observaba momentos antes en la sala. Nada, ya me iba, repuso Ana, y salió rápidamente. En unos segundos alcanzó la calle, y se detuvo un momento a leer el librito. Se trataba del diario de María. Ana trajo el librito cuando acudió a platicarme esa experiencia y me autorizó a reproducir ciertos fragmentos que me parecieron interesantes. Mayo 23, 2002. Iván se enojó mucho porque bailé con mis amigos. Me tomó del brazo, me sacó de la fiesta y de regreso a casa me dio una bofetada, y me dijo que era una prostituta. Nunca, en los 4 meses que llevábamos de novios, me había hablado así. A lo mejor sí hice mal. Mayo 25, 2002. Por fin me llamó, y dijo que se arrepentía de haberme pegado. Me mandó flores. Yo sabía que él no era así, y estoy muy contenta. Junio 18, 2002. Me gritaba que no lo quería, que le prestara el dinero. Me apretó de los brazos muy fuerte, y al quererme soltar me caí y me fracturé el brazo derecho. Tuve que decirle a mis papás que me había caído de las escaleras de la casa. Agosto 23, 2002. Iván cada vez está peor. En cuanto se toma esas pastillas se pone como loco, y quiere que le dé dinero para comprar más. Yo lo quiero mucho, y no me gusta verlo así. Sé que a lo mejor hago mal. No me gusta que me diga que me va a matar. Yo sé que no es capaz y lo dice porque está enojado. Septiembre 5, 2002. Quiero ayudarlo, pero ¿cómo? Cada vez es más violento, no me deja hablar con nadie, y además hoy me enteré de que es quien vende esas porquerías a los muchachos en la escuela. Cuando se pone mal, me golpea. Septiembre 15, 2002. Hoy conocí a sus amigos y no me gustaron nada. Se la pasaron inhalando cocaína y bebiendo quién sabe cuántas cosas. Me presiona para que le dé dinero y dice que si no paga la mercancía lo van a matar. Pero yo ya no puedo pedirle más a mis papás. Octubre 18, 2002. A Iván lo buscan mucho unos pandilleros, y siempre le están cobrando. Cuando se altera se desquita conmigo, pero siempre se arrepiente y se disculpa, dice que nunca volverá a hacerlo. No sé qué pensar. Quiero dejarlo. Noviembre 22, 2002. Estoy feliz. Iván me dijo que nos casáramos y que si le ayudo a pagar lo que debe nunca volverá a meterse en ninguna droga. Pensamos vender el coche para pagar y ya veré después qué le digo a mis papás. Diciembre 5, 2002. Vendió el auto, y no me ha dicho nada más de la boda. Mañana será su cumpleaños, y quiere que festejemos con sus amigos en Cuernavaca. Me hizo prometerle que voy a probar sus medicinas y dijo que con eso me voy a sentir bien. Que si lo quiero tengo que compartir con él lo que le gusta hacer. Me da miedo que se enoje si no las pruebo. En fin, ¿qué puede pasar si lo hago solo una vez? No creo que me pase nada. Quiero complacerlo, después de todo es su cumpleaños. Hablaré muy seriamente con él de nuestra boda, estoy segura que viviendo juntos podré ayudarlo a dejar todo esto. Fue lo último que escribió María, la noche del 5 de diciembre. Y apareció muerta, el 6 de diciembre en la carretera México-Cuernavaca, en el auto de sus padres. La razón. Aparente paro cardíaco. Ana pensó. Fue el día del cumpleaños de Iván y, si en verdad la obligó a consumir drogas, a María nunca se le practicó la necropsia de ley. A la mañana siguiente, Ana habló con el médico y le mostró el diario. El médico se mostró desinteresado a hacer algo, y Ana, contrariada, subió a hablar con el director del servicio forense.
Le explicó, le entregó el diario y el funcionario inmediatamente se interesó en el caso, y obtuvo una orden para practicar la necropsia. Asimismo, le pidió a Ana que hablara con la familia y le pidiera que no sepultaran a la joven. Posteriormente, enviaron una ambulancia a recoger el cadáver de María para llevarlo nuevamente a la morgue. Para entonces las autoridades ya estaban notificadas de que se realizaba una investigación. La necropsia reveló que María había sido golpeada antes y después de morir, y que había muerto por una sobredosis de anfetaminas y cocaína, que la llevó a un colapso respiratorio, y le provocó un infarto. Iván, asustado, escapó. 2 días más tarde lo atraparon en la casa de su hermana en Cuernavaca, la dirección la obtuvieron del diario de María. El enfermo joven confesó haberla obligado a consumir drogas, y dijo que la golpeó hasta cansarse. Cuando ya no se movía, él y sus amigos la metieron al coche y la abandonaron en la carretera esa madrugada. Hoy en día, Iván y 3 de sus amigos cumplen condenas por homicidio calificado, delitos contra la salud y asociación delictuosa. Pasarán 40 años, al menos, para que estos sujetos recobren su libertad. Irónicamente, el fantasma de María resolvió su propio asesinato, valiéndose de Ana, quien espera que después de todos estos horrores, María pueda descansar en paz. En esta ocasión, voy a hablarles de una historia sobre un hombre que vivía en las lejanías del pueblo, en una casa hermosa, tenía un hermoso jardín de rosas de muchos colores, pero por alguna razón nunca se veía entrar ni salir a nadie, solo se sabía que alguien vivía allí. Pero aún así, ese jardín era magnífico, el mejor que había visto, así que un día fui a la casa de mi abuela de pasada, ya saben, a visitarla y tomar mates, cuando salió el tema de esa casa. Yo le pregunté cómo era la persona que vivía allí, ella me dijo que no sabía mucho, solo sabía que era un hombre raro que no aparecía muy a menudo por el pueblo. Yo no le di muchas más vueltas, pero me seguía atrayendo esa hermosa casona. Un día decidí salir a caminar porque ya estaba cansado de que mamá me dijera que debía hacer actividad física. Yo no estaba en mala forma, pero siempre estaba aburrido, de manera que iba escuchando música, y caminé hasta que mágicamente estaba enfrente de esa magnífica casa. No sabía cómo y por qué la casa quedaba tan lejos, si yo no había caminado tanto tiempo, pero bueno, no le di importancia, y ahí fue cuando pensé que echar un vistazo no haría daño. Yo sabía que no estaba bien entrar a una casa ajena, pero bueno, en ese momento habrá sido la curiosidad. Como sea, la cuestión es que entré al jardín, que era gigante, habían rosas por todos lados, muchas estatuas, y un invernadero. Cuando llegué hasta un lago que había en la propiedad, imagínense lo grande que era la casa como para tener un lago. Como sea, cuando llegué a él, vi una niña reflejada en el lago, pero cuando me di vuelta a ella se fue corriendo rápidamente y entró en la casa. Ese hombre vivía solo en esa casa, y por lo que dijo la abuela no tenía ni hijos, ni nadie que viviera con él, y pensé que si ese hombre era alguna especie de pedófilo, sería muy peligroso que esa niñita ande sola por esa casa, así que me apresuré y la seguí. Cuando entré todo estaba muy oscuro, yo empecé a tocar la pared por todas partes para ver por dónde se encontraba el botón de la luz. Cuando lo encontré y encendí la luz, habían muñecas por todos lados, colgadas del techo, sentadas en el sofá, en el piso, sobre los muebles. La verdad era una escena de película. Subí la escalera y allá habían muchas más, en resumen, muñecas por todos lados. En ese momento, yo pensé que ese hombre en serio estaba loco. Lo peor era que las caras de las muñecas se veían muy reales, era aterrador, parecía que en cualquier momento se moverían, pero yo solo me preocupaba por esa niña, así que seguí buscándola. Al final del largo y extenso pasillo había una gran puerta, y esta estaba entreabierta, así que decidí entrar, y allá estaba la niña sentada en la ventana de ese cuarto. Yo le pregunté por qué entró a la casa de un extraño, le dije que le podrían haber hecho algo, a lo que ella me respondió que él era su padre. Yo le respondí que no sabía que él tenía hijos, y fue en eso cuando terminé de hablar. Entró un hombre bastante demacrado, parecía alguien con el cual la vida no había sido nada amable. Él me recibió amablemente.
Con honestidad yo pensé que sería sermoneado por entrar a la casa de un extraño, pero al contrario me agradeció por visitarlo, me dijo que él no recibía visitas muy a menudo. Al final terminamos hablando de su pequeña hija, y temas relacionados. El hombre al parecer, era un padre obsesivo o eso parecía, de igual forma al final me comprometí a volver a visitarlo, y en verdad me pareció en ese momento una persona sumamente amable. Con el tiempo volví a su casa una y otra vez, iba a tomar refrescos, jugábamos a las cartas, hasta que un día me decidí a preguntarle por qué tenía tantas muñecas, a lo que respondió que él las hacía, él era un fabricante de muñecas, en antiguos tiempos las hacía para venderlas, pero después dejó de hacerlo para concentrarse en mejorar sus técnicas, me dijo que esa era la razón por qué no aparecía mucho por el pueblo, porque él estaba todo el tiempo tratando de mejorar. Ya que estábamos en eso, le pregunté dónde estaba su esposa ya que no la había visto nunca por la casa, a lo que me dijo que no tenía, yo le dije que entonces quién cuidaba de su llamada hija, y me respondió que ella se cuidaba sola. Yo le dije que era muy pequeña, y que cómo eso podía ser posible, y fue en ese entonces cuando me afirmó de que ella no comía, ni bebía, y que solo necesitaba que jugaran con ella de vez en cuando, es la hija perfecta. Por un momento me quedé sorprendido, no come, ni bebe, sino come como sigue viva. A lo que él respondió, fácil, es porque ella no es un ser humano. A lo que yo respondí, ¿cómo no es un ser humano? Si ella se mueve o no, ¿qué es entonces? En ese instante, el hombre la llamó para que viniera, y al parecer se llamaba Nina, ella vino rápidamente, con paso torpe, algo que siempre me llamó la atención de ella, era que a pesar del brutal calor de diciembre, ella siempre vestía con ropas largas, también hacía un ruido extraño al caminar, pero no le di tanta importancia, como sea en ese momento él le dio la orden, que subiera su pantalón un poco sobre la rodilla, y me sorprendí al ver que la niña tenía articulaciones de muñeca. Él me dijo, sí así es, Nina es mi obra maestra para la que tanto he trabajado. Yo me quedé plasmado, ¿cómo podía ser posible? El sujeto se rió sarcásticamente y dijo, esto fue lo que siempre quise, yo siempre quise dar vida a mis proyectos, quería que sean lo suficiente realistas, y lo he conseguido, ¿no es maravilloso? No te preguntas cómo lo hice. Yo en ese momento, no podía hablar, no tengo idea de por qué ni siquiera podía abrir la boca. El hombre comenzó a acercarse a mí, por alguna razón mi instinto decía que debía correr, pero tampoco podía moverme. Él me dijo, ¿quieres que te explique cómo es posible? Es fácil, conoces lo que es hacer un pacto con el diablo. Lo peor fue que lo dijo con total normalidad, como que decía si sabía cómo se hacía pan. En ese momento logré hablar y le dije, ¿un pacto? Él dijo, sí así es, pero tengo que pagar mi deuda, ¿sabes? Así que gracias por venir. Yo dije, ¿gracias por qué? Él me respondió, que si acaso yo no sabía cómo se pagaba una deuda con el diablo. Yo por un momento sentí un escalofrío que recorría mi espalda, no presentía nada bueno pero no me podía mover, ¿qué más podía hacer? Sino escuchar. Él me dijo que era hora, yo le dije que era hora de qué. Ya me estaba comenzando a asustar, le dije que si acaso era una broma que parara porque me estaba asustando mucho, entonces él empezó a reírse como un verdadero psicópata, y me dijo, niño estúpido, ¿para qué crees que estás aquí, Eres un sacrificio, idiota, ¿por qué crees que nadie sabe lo que pasa en mi casa? ¿Por qué los muertos no hablan? En ese momento mis piernas volvieron a funcionar, y me largué a correr. Llegué hasta la entrada pero esta estaba cerrada, me desesperé por abrirla, mas cuando me di vuelta la niña ya estaba detrás de mí, como ella caminaba muy lento yo corrí hacia la puerta del patio, esa estaba abierta así que salí, pero Nina me siguió, su cara se había transformado en la de un verdadero demonio. Yo me asusté, y corrí, aún más por el extenso patio de la casa hasta llegar al frente. Cuando llegué, Nina ya se encontraba ahí, estaba tan asustado que no podía pensar más que en seguir corriendo, hasta que por fin pude salir de la casa, corriendo por el camino lo más rápido que pude sin mirar hacia atrás. Bueno, hasta la mitad de porque comencé a sentirme pesado, y empecé a ver borroso, después de eso me desmayé. Lo último que recuerdo es despertar en mi cama, y con mi madre a mi lado preocupada y preguntándome qué me pasó.
Cuando ella se fue empecé a sentir un ardor en mi pecho, levanté mi camisa, y mi horror se volvió a hacer presente cuando vi una marca, de esas que tienen las muñecas de porcelana. Es por eso que yo sé que el fabricante de muñecas algún día vendrá por mí, por eso escribo esto mientras puedo, necesito que alguien sepa de esto. Ginés iba de vez en cuando al cementerio para llevar flores a la tumba de su abuelo, al que había querido mucho en vida, y al que aún recordaba con mucho cariño. Al lado de la tumba de su abuelo, estaba situado un panteón en el que se encontraba enterrada una chica de 22 años, que había fallecido hace algún tiempo. En la tumba de la chica había una fotografía de ella, en la que se podía observar cómo había sido. Una chica rubia, guapa, sonriente, y llena de vitalidad. Ginés, cuando pasaba por allí, solía preguntarse de qué habría fallecido tan prematuramente. Quizás de un accidente de tráfico, o tal vez de alguna enfermedad. Una tarde, al ir a llevar flores a la tumba de su abuelo, Ginés vio a una chica parada frente ante la tumba de al lado, mirando fijamente la fotografía de la joven difunta. Ella se sorprendió al ver el gran parecido físico que tenía con la fallecida, por lo que le preguntó: ¿Es usted pariente de esa chica? La chica se volvió hacia él, lo miró con ojos tristes, y le contestó: Sí, era mi tía Laura, murió hace 3 años en un accidente de tráfico. Se parece usted mucho a su tía. Sí, es verdad, siempre me lo han dicho. Ella era la hermana pequeña de mi madre, teníamos casi la misma edad, tan solo era 5 años mayor que yo. Después de esta breve conversación, Ginés volvió por la tarde al cementerio, y se volvió a encontrar a la misma chica, quieta, ante la tumba de la joven de la cara sonriente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, le contestó ella con una leve sonrisa. Ginés dejó el ramo de flores en la tumba de su abuelo, y al pasar otra vez por el lugar donde se encontraba la chica le dijo: Es extraño, lleva usted el mismo vestido con el que su tía aparece en la fotografía. En ese preciso instante, sonaron las campanas que avisaban a los visitantes, de que en pocos minutos se cerraban las puertas del cementerio. Era 22 de febrero. Hacía exactamente 3 años, de que en aquel mismo día, Laura había encontrado la muerte en un trágico accidente de automóvil. Eran casi las 6 de la tarde, y pronto anochecería. La chica se volvió lentamente hacia él, y le contestó: Bueno, no quería decírtelo, pero en realidad, yo soy ella, le dijo al tiempo que señalaba, con un leve gesto de su mano derecha, el retrato que estaba situado en la parte superior de la tumba. Ginés, al escuchar aquello se le pusieron los pelos de punta, se quedó como petrificado, y sin poder articular palabra. La bella joven continuó hablando y le dijo: Hace tiempo que te vengo observando, cuando vienes a traerle flores a tu abuelo. Siempre haces una pequeña parada, y te quedas mirando por unos instantes mi fotografía. Por eso descubrí que te gustaba mi aspecto, y de que sentías curiosidad por mí. Ginés sentía fuertes deseos de salir corriendo hacia la salida del cementerio, antes de que cerraran las puertas, y escapar para siempre de aquella locura. Pero sus piernas, y ninguna parte de su cuerpo le respondían. Sentía un miedo, un espanto tan atroz, que se había quedado inmovilizado. Parecía haberse convertido en una estatua de piedra, como las que adornaban algunas tumbas. Laura se acercó lentamente a él, lo abrazó, y luego posó sus labios, helados por el frío de la muerte, sobre los suyos. Ginés tan solo quería salir corriendo, y gritar como un loco para desahogar su miedo. Pero era incapaz de moverse, ni de emitir ningún sonido. Solo sentía, aparte de un profundo terror, que tenía los ojos abiertos como platos, y que su corazón palpitaba a 1000 por hora, como un tambor, desbocado, e incontrolable, como si fuera a salírsele del pecho. Laura continuó hablándole. Aquí a veces me siento muy sola, y tú me caíste bien desde el principio, cuando observé que te fijabas en mí. Por eso quiero que ahora me hagas compañía por toda la eternidad. Mientras hablaba, y como si no pesara nada, desplazó la losa que cubría la tumba con una mano, y con la otra mano cogió del brazo al aterrorizado, e inmóvil Ginés, que estaba a un paso de la locura más absoluta. Laura se empezó a introducir en su tumba, mientras tiraba de él.
Ginés tuvo tiempo de ver un instante, antes de ser obligado a introducirse en la tumba, que dentro había un ataúd medio podrido, del que sobresalían los huesos de un esqueleto blanquecino, y justo antes de que la lápida cayera encima de él, y se lo tragara para siempre, el cabello se le puso repentinamente blanco por el terror, y consiguió gritar dando un fuerte alarido. En el año 2005, tenía yo 19 años, y estudiaba en la facultad. Tenía una novia que vivía en la colonia vecina, un tanto conflictiva, y a la cual, de acuerdo a mis labores de la escuela, visitaba de manera frecuente. Una fría y lluviosa noche de noviembre, viernes si la memoria no me falla, mis padres fueron a pasar la noche a una quinta que tienen en Juárez, NL, y me dejaron a cargo de mi hermano menor, en ese entonces de 14 años. Cerca de las 10 p.m. le dije que ya había cenado, y que no se fuera a salir, así que me escapé a casa de mi novia sin que mis padres supieran que iba a dejar solo a mi hermano. Para llegar a la casa de ella, es necesario cruzar un parque muy grande, 5 cuadras se camina en total, y doblar a la izquierda, y caminar otras tantas calles. Al llegar a casa de ella, estuvimos platicando y el tiempo se pasó volando. Cuando miré mi teléfono me di cuenta que eran las 12:20, mis padres llamaban a la medianoche para asegurarse que ya estábamos en casa, así que me despedí, y salí caminando deprisa rumbo al parque. Al llegar a la acera del mismo, me percaté que había un poco de neblina y me entró temor de que pudieran asaltarme. Me deshice esas ideas, y para distraerme comencé a silbar mientras caminaba tranquilamente pero con precaución y volteando a todas partes. Al llegar al último tramo del parque a espaldas de una iglesia, alcancé a distinguir a un tipo sentado en el respaldo de una banca, el brillo de la luz mercurial más cercana apenas iluminaba a esta persona, y se veía que estaba fumando puesto que se iluminaba el cigarrillo encendido con cada bocanada. No lo negaré, hice una pausa de milésimas de segundo, titubeé, y seguí caminando a un ritmo más lento, preparándome para correr si le veía intenciones de acercarse a mí. Al pasar justo frente a la banca, una distancia de 15 metros, tuve la necesidad de voltear a verlo, y el tipo solo se limitó a saludarme con la cabeza. Volví a ver hacia el frente, y caminé cerca de 4 metros, y de nuevo volteé para ver si no se había incorporado, y vendría por mí. Pero lo que vi en verdad me horrorizó. El sujeto no estaba detrás de mí, sino que se encontraba saltando de lado a lado, de banqueta a banqueta con una altura cerca de los 3 metros, los saltos que daba eran muy encima de mi altura, y se dirigía hacia donde termina el parque con dirección a casa de mi ex. Me quedé congelado, no supe qué hacer, y al reaccionar lo primero que hice fue correr hacia mi casa, 2 cuadras. Llegué y no podía abrir los candados ni la puerta, mis manos eran torpes, no encontraba las llaves adecuadas, la sala se encontraba con el foco encendido y la tele se escuchaba, era mi hermano que se había desvelado y me esperaba. Al entrar supo que algo andaba mal, yo estaba totalmente pálido y empapado. El cabello, el suéter, jeans, ropa interior, calcetines, tenis, parecía que me había sumergido en una alberca. El reloj marcaba la 1:40. Mi hermano abrió la regadera con agua caliente, y me metí a bañar. Al salir, le platiqué lo sucedido y se mostró preocupado, pues él es un poco sensible para esas cosas paranormales, y me dijo que no había llovido y que por qué estaba empapado, pero yo estaba seguro que esa noche llovió, y era muy fría. Lo que no nos explicamos es dónde estuve 1 hora con 20 minutos, que perdí noción de todo. Me dio de cenar, y esa noche dormimos en la misma habitación como hacía años no lo hacíamos. Todo era simple, pensamos. Tomamos algunos cromosomas, los rebanamos, los ponemos allí, y listo, un ser humano perfecto. Todavía no estoy seguro de qué pudo haber salido mal. Quizá un error en los cálculos, una falla en el procedimiento, o quizá algo mucho más allá de nuestro control. Nosotros, algunos de mis compañeros psicólogos y yo, estábamos profundamente intrigados por las emociones humanas.
ira, desesperación, placer. ¿Sería posible privar a la mente humana de una emoción específica? ¿Sería posible programar un estado de euforia constante, a manera de que jamás se pudiera sentir ira o tristeza que nublara el pensamiento? Teóricamente, sí. No pasaré a describirte nuestros experimentos. Tanto porque no me gustaría que se repitieran, porque me temo que me volvería loco de tener que volver a relatarlos. Las cosas terribles que hicimos. Éramos ambiciosos, jóvenes, nada ni nadie podía detenernos, y nadie podía decir que estábamos en un error. Todo lo que revelaré es que logramos hacernos de unas pocas células madres, nutridas en los fetos, y modificadas con algo de genética. El experimento fue nombrado el Proyecto del Hombre Ángel, y la meta era crear un ser que solo fuera capaz de sentir felicidad. Pero algo fue mal, terriblemente mal. La mitad de los sujetos de prueba perecieron inesperadamente, sin ninguna advertencia ni causa probable. La mitad restante nació, en su mayoría, horriblemente distorsionados. Pero 3 nacieron en perfecto estado. Perfectos, al menos eso es lo que pensamos. Un ser humano con una capacidad mental más allá de lo antes visto, debido a su estado constante de euforia. Crecieron perfectamente normales hasta los 18 meses. Fue allí cuando empezaron a aparecer los primeros síntomas. Dificultad para comer, falta de equilibrio, insomnio, reflejos vagos. Todos entramos en pánico por dentro, por supuesto, pero por fuera mantuvimos el temple y dimos seguimiento al proyecto. Deberíamos haber detenido todo ahí. Deberíamos haber tomado a esos malditos sujetos de prueba, sacrificarlos, y quemarlos junto con el laboratorio. Pero continuamos. Las cosas fueron de mal en peor. Los movimientos de los sujetos se hacían cada vez más esporádicos y eran incapaces de articular palabras, aunque podían reír y lo hacían con mucha frecuencia. No una risa de felicidad, sino algo más calmo como una risa nerviosa, casi constante. Sin importar la cantidad de dolor que infringiéramos en los sujetos, simplemente te observaban y se echaban a reír, como si estuvieran burlándose, llamando inútiles a tus intentos de producirles algún daño. Esperábamos que los sujetos presentaran capacidades superiores de aprendizaje. Todo lo contrario ocurrió. El desarrollo mental estaba severamente retrasado. No podían poner atención a nada en concreto, más que algunos minutos antes de soltarse en un ataque de risa. Pero continuamos, con la esperanza de que los síntomas desaparecieran mientras el niño crecía. Dimos un nombre a los síntomas. Síndrome de la marioneta feliz, porque los movimientos erráticos de los niños se asemejaban a los de una marioneta tirada por cuerdas. Tras 5 años en el proyecto, nos dimos cuenta que no cabía ya la esperanza. Éramos incapaces de seguir soportando la incesante risa de esos niños. Como si supieran algo que nosotros no, como si jugaran alguna broma entre ellos. Dirigirte a un niño, y ver cómo se contrae esporádicamente mientras se ríe de una forma excesiva es una situación inquietante. 2 de mis compañeros, ya habían abandonado el proyecto porque no pudieron soportarlo. Nunca más volví a escuchar de ellos. Probablemente murieron. Durante 5 años, los niños nunca hablaron. Solo reían con esa maldita risa. Todos los días nos presentábamos a darles el desayuno, y nos miraban con sus enormes ojos, sacudiéndose, riéndose, y sin decir nada. Dejábamos la comida delante de ellos, y nos marchábamos. El almuerzo de aquel día estaba mezclado con unas toxinas que, de forma silenciosa e indolora, pondrían fin a la vida de estos sujetos. Era algo doloroso para nosotros, pero teníamos que hacerlo. Sin embargo, no sería tan fácil. Mientras un amigo dejaba la bandeja de comida frente a uno de los chicos, la risa se detuvo súbitamente. El chico miró a mi amigo, sus ojos repentinamente se oscurecieron, y de verdad, la risa había cesado. Continuaron mirándolo y temblando durante algún tiempo. Mi amigo estaba paralizado y no podía moverse. Mis colegas y yo corrimos por una pluma y un bloc de notas para tomar apuntes. De repente, mi amigo cayó de rodillas, se tomó la cabeza, y gritó con furia. Parecía ser objeto de un dolor horrible. Mis colegas y yo, estábamos sorprendidos, pero no podíamos hacer nada más que sentarnos y observar. Mi amigo se arrojó al suelo envuelto en un montón de gritos y maldiciones.
Se convulsionó violentamente un par de veces, y luego se detuvo. Contuve las ganas de vomitar, y tuve más éxito que algunos de mis colegas. Algo de esto no era nada normal. Una presencia oscura parecía haberse levantado sobre nosotros. E inmediatamente sellamos la entrada. Uno de los chicos se detuvo, miró hacia la puerta, y comenzó a reír. Cayó al suelo, retorciéndose y rodando mientras reía como un loco. Los otros dos hicieron lo mismo. Después de algunos minutos el ataque se detuvo, se pusieron de pie, todavía retorciéndose, y aún riendo. Las luces se apagaron. Pude escuchar algunos golpes, cristales rotos, gritos. Lo más aterrador fueron los inquietantes murmullos, a la par de aquella risa nerviosa. Cuando las luces volvieron, los sujetos se habían ido. Dos de mis colegas yacían inconscientes a mi lado, sus cuerpos estaban retorcidos en ángulos muy extraños, la sangre goteaba de sus mandíbulas caídas. No mostraban signos vitales. Pero mientras me inclinaba, pude escucharlos reír muy sutilmente. Me acerqué a examinar a mi amigo. No tenía pulso, no respiraba, pero seguía riendo en voz baja. Aunque los sujetos se habían ido, aún tenía esa sensación de que alguien me observaba, algo que estaba justo al borde de mi visión, pero que nunca sería capaz de ver. Yo, y un colega que todavía estaba con vida, cerramos todo inmediatamente. Antes de irnos destruimos toda la investigación y levantamos las barricadas en el laboratorio. Perdí la comunicación con mis colegas. Supongo que están muertos. Todavía puedo sentir que alguien me está observando. Todavía puedo escuchar las risas, los susurros, en mis sueños cuando duermo, y a veces cuando despierto. Cuando lo hago, corro. Me levanto, y me voy de donde quiera que esté, no soy capaz de mantenerme en el mismo lugar más que algunos cuantos días a causa de esto. Se ha extendido. Otros niños han manifestado síntomas similares. No tengo idea de cómo pudo propagarse, no es algo que pueda hacerlo. Alguien en alguna parte hizo algo con la disyunción en el 15º cromosoma, y eso mantiene a la gente feliz, y en la oscuridad, por ahora. La enfermedad fue conocida como síndrome del hombre ángel. Hasta ahora los infectados no son peligrosos. Pero yo sé que los originales aún están acechando en algún lugar. Sé que vienen por mí. Sé que terminarán por encontrarme. Lo acepto. Es lo que me merezco por intentar manipular la naturaleza. Dejo aquí esta carta como una advertencia. Ellos vendrán por todos nosotros. Si alguna vez los escuchas susurrando, riendo, en el borde de tu capacidad auditiva, corre. Si alguna vez sientes que hay algo justo al borde de tu vista, pero no puedes verlo, corre. Además, te advierto. 1. No manipules aquello que no te pertenece. 2. Incluso los ángeles pueden disfrazarse de demonios. Y 3. No venga por mí. Soy tan útil como muerto. Este manuscrito fue encontrado en un laboratorio secreto abandonado y descubierto en los bosques de Alaska. El complejo consistía de un cuarto de observación y una sala de contención. La sala de contención tenía barricadas, y estaba bloqueada, y el laboratorio entero parecía haber sido víctima del fuego en algún momento. Se encontraron rastros de sangre, después de que la sala de contención fue abierta, y una ventana hecha añicos. La naturaleza exacta de este laboratorio aún es desconocida.